Gracias, chicos. Imagínense ustedes que cuando yo empecé a armar la Fundación Libertad hace 30 y pico años, yo tenía 20, 22, y yo hacía reuniones donde la única persona joven de mi edad era el fotógrafo, porque todos los demás tenían 50, 60 o más, así que imagínense la enorme alegría que nos da ver a estos chicos concentrados y trabajando ahí en la Fundación Libertad, y además, a diferencia de la militancia de la Cámpora, por ejemplo, no cobran ellos, ¿no? Lo hacen de manera absolutamente voluntaria. Bueno, es un gran gusto un gusto que me he reservado, haciendo uso y abuso de mi autoridad en la Fundación, poder moderar este diálogo con dos queridos amigos, Álvaro Vargas Llosa y Carlos Alberto Montaner. En realidad decidimos dividir el panel internacional, luego van a hablar Ian Vázquez, Emilio Cárdenas y José Francisco García, y queremos darle un poquito de énfasis en este ratito al nuevo libro que están presentando Álvaro, Carlos Alberto y el tercer autor que no nos acompaña, lamentablemente, Plinio Apuleyo Mendoza, últimas noticias del nuevo idiota iberoamericano. Ustedes saben que este es el tercer libro de una saga que comenzó en el año 1996 con el libro El Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano. Yo conozco a Carlos Alberto y Álvaro desde hace mucho tiempo, 20 años, y la verdad que puedo decir que son mis amigos, ¿no? Además de ser colegas en esta lucha por las ideas de la libertad y la democracia. Y este libro, el primero, El Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano, se presentó en Argentina. El primer punto de presentación fue en la Argentina. Ahí trabajamos mucho para que el libro, que ya de por sí tenía un título muy sugestivo, tuviera una amplia difusión, y así fue. Y ese libro fue un bestseller realmente, ¿no? Se vendió muchísimo y ojalá con este ocurra lo mismo. Pero bueno, ya para entrar en el diálogo con Álvaro y Carlos Alberto, que por cierto, ambos tuvieron su paso por la idiotez, ¿no? Según ellos mismos lo confiesan en el prólogo del primer libro, ¿no? Yo empezaría con esta pregunta para ambos, ¿no? Esta idea de el perfecto idiota latinoamericano define, creo yo, un cierto estado o estadio cultural que hay en ciertos sectores, en ciertas personas de América Latina, y que tiene que ver con la equivocación sobre las causas de ciertas situaciones, ¿no? Y a partir de ahí la generación de diagnósticos equivocados sobre cómo afrontarla. Entonces la primera pregunta sería esta: comparando este momento con el 96, ¿cuál es el estado actual de la idiotez latinoamericana? Si se puede plantear de esa manera. Ok. Yo me temo, después de 3 libros y casi 20 años, que los idiotas son inmortales, cada vez hay más. No tenemos la misma percepción, Álvaro y yo, de estas cosas. A veces discutimos. Yo creo que él tiene una tendencia, que como es un hombre mucho más joven, a ser más optimista. Pero mi impresión es que vuelven sobre sus pasos, vuelven a cometer los mismos errores, vuelven a hacer los mismos planteamientos. Es una cosa realmente insólita, es como una especie de locura circular. Llega un punto en el que las críticas que hacen a la sociedad, es posible que muchas de ellas sean válidas, pero las recetas que tratan de aplicar son las mismas recetas, de alguna manera son las mismas recetas o muy parecidas a las que fueron desplazadas por los libertadores latinoamericanos a principios del siglo XIX. Es decir, es la defensa del mercantilismo, la defensa del Estado, la defensa de un tipo de aparato productivo sujeto a las ordenanzas y al control de las autoridades. Todo lo que fue desplazado por aquellos liberales de principios vuelve con otro nombre. Después se puede llamar el socialismo del siglo XXI, se puede llamar como les dé la gana. Pero las ideas fundamentales, la idea que es esencial y es esperar del Estado, cuya naturaleza es absolutamente contraria a los fines que ellos les asignan, esperar de ese Estado la solución de sus problemas
es algo realmente patológico, porque es como una especie de decisión firme a no aprender. Es la indiferencia total a la realidad. Y salen y surgen, y en España, donde viví 40 años, pues ya hay un partido político chavista, que ya es el colmo de las locuras. Entre los errores que yo he cometido en mi vida, que son muchos, está el haber pensado que España ya había pasado el umbral de la idiotez. No es verdad. El partido Podemos, que es el partido chavista, está a un punto del partido socialista, del PSOE, y ha fagocitado a los otros grupos de izquierda con un discurso. Además son los autores, ellos son los autores de los programas políticos que se ponen en marcha en América Latina, desde la Universidad de Valencia. Quiere decir que al final, y eso es algo que hemos conversado con una cierta melancolía, los idiotas somos nosotros que seguimos escribiendo unos libros inútiles, pero sirven para el combate y sirven por lo menos para argumentar y sirven para explicar o para dar testimonio de qué es lo que está pasando y qué es lo que ha pasado. Sí, yo añadiría, Gerardo mencionó las raíces culturales de la idea de la idiotez. Yo creo que esto es un tema muy importante, muy interesante. Uslar Pietri, el ensayista venezolano, un gran pensador y una persona que contribuyó mucho desde el punto de vista cultural a América Latina, decía, y así lo escribió en un ensayo muy famoso, que la utopía es americana. En realidad la utopía no es americana, es universal y es muy antigua, pero sí hay una variante latinoamericana de la utopía, que es la que nos ha hecho mucho daño y es lo que está, digamos, ideológicamente detrás y culturalmente detrás de esta perseverancia en el error, de esta perseverancia en la idiotez, ¿no? Es decir, la idea de la utopía se puede rastrear a, qué sé yo, a los griegos, la idea de la edad de oro, de Hesiodo y compañía, la idea judeocristiana, por supuesto, del paraíso, la idea renacentista del mundo perfecto de Campanella y de Moro, que coincide con la, en fin, incorporación de América a la conciencia universal, el descubrimiento y la incorporación de América que le cambia al mundo a la concepción, porque el mundo creía haber llegado a los límites de la Tierra y de pronto descubre que no, que la Tierra era más amplia y eso cambia la percepción y eso en cierta forma es muy nocivo para nosotros en un sentido ideológico, porque el mundo occidental desarrollado vuelca en nosotros su sed de perfección y desde entonces somos el lugar donde los europeos y americanos, norteamericanos eventualmente, que son europeos finalmente de origen, vuelcan aquello que no quieren volcar en sus países o no pueden o no se atreven a volcar en sus países y que vuelcan en nosotros, y que es la sed de perfección y de utopía, ¿no? Esa idea pasa luego por el socialismo en Europa, el socialismo en sus distintas variantes, más bien el utópico, idealista de comienzo del siglo XIX, pues qué sé yo, San Simón y estas colonias experimentales, y luego termina, por supuesto, en la versión, digamos, pura y dura del marxismo de Marx y del, digamos, el anarquismo de Bakunin y qué sé yo. Pero en América Latina, donde la utopía, por supuesto, salta, es muy interesante comprobar que originalmente es más bien liberal, que tiene un signo muy distinto del que tienen en Europa y que solo con el tiempo fue transitando hacia, digamos, el antiliberalismo, el iliberalismo, como dicen algunos, ¿no? Es decir, los líderes de la independencia ideológicos e intelectuales eran liberales en cierta forma, por lo menos en su discurso, en sus inspiraciones, en sus referentes ideológicos, se inspiran en la Ilustración, se inspiran en los padres fundadores de Estados Unidos, pero eran, por supuesto, también utópicos en cierta forma, es decir, tenían esta ambición del mundo perfecto, del mundo ideal, y luego el divorcio entre eso y la práctica ya sabemos a qué condujo, ¿no? Pero durante parte del siglo XIX el utopismo latinoamericano es más bien de signo liberal y se enfrenta al conservadurismo, a la herencia autoritaria, al poder exagerado de la Iglesia, en fin, todas esas causas, pero detrás de ello había una idea más bien utópica, ¿no? Y lo interesante es ver en qué momento la utopía deja de ser eso en América Latina y pasa a ser el horror que es hoy. Una posible explicación tiene que ver con el fascismo, ¿no? Y por eso creo que es importante nunca dejar de enfatizar la vinculación que tiene el chavismo y que tiene la izquierda totalitaria, la izquierda populista autoritaria latinoamericana con el fascismo, ¿no? En Getúlio Vargas, en un cierto Perón, hay una expresión, una dimensión fascista muy importante que luego la izquierda recoge, hace suya y convierte en lo que ya sabemos que es una concentración de poder político, una concentración de poder económico, un dirigismo social
y una, digamos, tendencia a justificar cualquier cosa, cualquier medio, con ese fin utópico que por supuesto nunca llega, porque antes de eso lo que llega es la muerte, la violencia y desde luego la pobreza, ¿no? De modo que, en fin, es una tragedia para América Latina que el utopismo, digamos, no haya, en fin, no haya transitado hacia los márgenes de la sociedad como pasó en Europa, o que no haya quedado, digamos, en fin, en el liberalismo, y el liberalismo lo haya convertido en algo mejor. Lamentablemente aquí fueron los enemigos de la libertad los que hicieron suya esa idea utópica, y hasta el día de hoy yo creo que por eso, en parte, desde el punto de vista cultural, es tan difícil combatirla, porque es una idea que está muy metida en la psique latinoamericana. Ustedes en el primer libro, en el manual, identifican 10 libros, creo, que consideran como la bibliografía del perfecto idiota latinoamericano, y hay uno al que incluso llaman la Biblia del perfecto idiota latinoamericano, que es Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano, ¿no? ¿Qué importancia en este proceso de confusión cultural que ha habido en América Latina le asignan a los intelectuales? Yo creo que hay una responsabilidad muy grande de los intelectuales, y además la idea de confundir el pensamiento de izquierda y a favor de la sociedad con las ideas estatistas y dirigistas es una cosa realmente pasmosa, porque lo que ocurre cuando vivimos en sociedades estatizadas y dirigidas desde el Estado, donde la producción se dirige desde el Estado, donde hay una intervención constante por parte del Estado en las decisiones de los individuos, lo que produce es la pobreza, y lo que produce es lo que vemos en Argentina, la involución lenta de un país que fue extraordinario hasta 1930 aproximadamente, y poco a poco, durante 80 años el país siguió un rumbo extraordinario, y después empieza a decaer, y la decadencia del país está relacionada directamente con el dirigismo, con la idea de que en la cúpula del Estado hay unos tipos que son los que saben tomar las decisiones, que tienen todas las ideas, que tienen toda la información y que van a lograr nuestra felicidad. Entonces es una idea absolutamente perniciosa, con la que muchísimos intelectuales se sienten cómodos, y eso, pues, por supuesto, hace mucho daño. Gerardo se refería a Las venas abiertas de América Latina, que es uno que yo sí creo, yo creo que es un libro que hay que leer, porque es como el resumen de todos los disparates. Si cuando uno quiere saber dónde está el error, bueno, ahí está el error. Y hay una frase del libro que a mí me parece maravillosa, porque demuestra que la idiotez es casi infinita. Cuando se refiere a los planes de control de la natalidad en países muy pobres, donde es necesario que las familias no tengan, que las parejas no tengan 7 hijos porque no tienen cómo sostenerlos, y hay unos planes de control de la natalidad que tienen el auspicio de Naciones Unidas y de la AID, planes absolutamente razonables en sociedades que tienen ese típico problema. Pero ¿cuál es la lectura que se le da desde la izquierda enloquecida, desde la izquierda idiota? Dice textualmente: se trata de un plan siniestro del imperialismo norteamericano para perseguir a los guerrilleros en el útero y no tener que perseguirlos luego en las montañas. Bueno, cuando se dice una cosa de ese calibre, y cuando uno lee eso, ya inmediatamente es para utilizar el libro para reírse o qué sé yo, pero el libro está lleno de esos disparates. Afortunadamente el autor, que tuvo un arranque de sinceridad, reconoció hace poco que el libro era un disparate, que él cuando lo escribió no tenía la menor idea de economía, ni tenía la menor idea de prácticamente nada, y que además el libro es un libro mal escrito. Y está mal escrito no por la prosa, sino precisamente por esas frases grandilocuentes que realmente sobran en el ensayo. Es un ensayo que intenta ser un ensayo de penetración. Pero lo terrible es que en este país hay universidades que en la Facultad de Economía le asignan a los estudiantes ese libro. Es una cosa inconcebible. Un libro que el propio autor ha dicho: señores, eso es una cosa disparatada, me arrepiento de haberlo escrito, me flagelo públicamente por haber cometido ese libro, y sin embargo lo continúan utilizando, porque hay una resistencia muy grande. Y hay otro libro maravilloso entre esos 10, que son los 10 libros que conmovieron al idiota latinoamericano. Hay otro libro estupendo para demostrar
la profundidad insólita de la idiotez. Y es un libro que se utiliza en las facultades de periodismo, que son una fábrica. Yo he sido periodista toda la vida, hijo de periodistas, nieto de periodistas, he vivido toda la vida inmerso en ese mundillo. ¿Cómo leer al Pato Donald? ¿Cómo leer al Pato Donald? Ese es un libro tremendo, porque en ese libro se demuestra, entre comillas, cómo el Pato Donald y esa personalidad, ¿por qué el Pato Donald no tiene sexo? No sé, más falta tampoco. ¿Por qué el rico MacPato, el tío ese, el tío Gilito, no sé cómo le llaman en Argentina, por qué es la representación del capital? Y cómo a través de ese libro y a través de, a través de esos símbolos se intenta controlar a la niñez para convertir a los niños en agentes del imperialismo y del capitalismo. Esa cosa loca que forma parte de la visión paranoica de la izquierda, que ve detrás de toda una conspiración, que unas veces pueden ser los sabios de Sion, otras veces puede ser el imperialismo norteamericano, pero detrás de cada cosa que ocurre está la mano siniestra de alguien malintencionado que quiere hacernos daño. Bueno, ese libro es un resumen, y ese libro se utiliza en las facultades de periodismo. Uno de los gravísimos problemas de América Latina, donde se explica la persistencia de los errores conceptuales, es la universidad. La universidad, no todas las universidades, por supuesto, pero la mayor parte de las universidades son focos de difusión del disparate. Disparate que adquieren los jóvenes, que se repiten en muchos periódicos y en muchos medios de comunicación y que viven con ellos. Y lo cierto es, hay un viejo libro de Larry Harrison, profesor norteamericano, que es un hombre realmente inteligente, que tiene un título que lo resume todo: el subdesarrollo es un estado de la mente. Quiere decir que las ideas que tenemos tienen unas consecuencias, y si nuestras ideas son equivocadas, pues las consecuencias van a ser nefastas. Si no sabemos a dónde vamos a llegar al lugar equivocado sin la menor duda. Y eso es algo que sucede en América Latina como consecuencia de un clima cultural envenenado por las ideas erróneas y por las ideas disparatadas y por los libros más delirantes. ¿Cómo se cambia eso? Pues es muy difícil, realmente. Es muy difícil. Yo creo que hay que hacer una autocrítica en eso, Carlos Alberto. Nosotros hemos cedido desde el liberalismo demasiados espacios en el mundo de la cultura y en todos los estratos de la cultura, incluyendo el de la cultura popular, que es muy importante, a la izquierda totalitaria. Hemos capitulado, nos hemos declarado derrotados, les hemos cedido un enorme espacio que ellos han usado a lo largo del tiempo con una enorme eficacia, ¿no? Es decir, ¿por qué no hay una telenovela liberal? ¿Por qué no hay una canción de protesta liberal? ¿Por qué no hay una poesía liberal en nuestro tiempo? Es decir, ¿por qué no hemos ocupado esos espacios con ánimo de hacer eso que se supone que predicamos en el campo de la economía, que es con espíritu competitivo, ¿no? Si ustedes se fijan en la telenovela latinoamericana típica, ¿qué cosa hace? Transmite un mensaje profundamente antiliberal. Siempre hay una disputa por una herencia. La creación de riqueza no existe, brilla por su ausencia. La riqueza es ya una cantidad que está dada, un elemento ya existente y más o menos estático y perpetuo, y la única manera de acceder a esa riqueza es básicamente impedir que el otro la acapare o la monopolice. Entonces siempre hay una disputa entre hermanos o entre primos o entre dos familias rivales. ¿Qué vía tienen las mujeres en las telenovelas de acceder a la riqueza? Siempre es la criada que se casa con el señorito de la casa para acceder a la riqueza, porque se parte del supuesto de que la criada no puede crear riqueza por cuenta propia. Entonces este mensaje antiliberal, antieconómico, antiproductivo es un mensaje que nos han martillado en la cabeza a través de la telenovela. ¿Por qué no hay telenovelas liberales? Solo hubo un intento, solo hay un intento del que yo, porque esto es un tema que me interesa muchísimo, lo he en fin, tratado de investigar un poquito. Solo hay un intento de un amigo nuestro, que es Ibsen Martínez, un escritor venezolano, liberal, magnífico, que sería, dicho sea de paso, Gerardo, una gran idea traerlo algún día a hablar de esto, el tema del populismo en la telenovela latinoamericana. Él hizo en el año 92 en Venezuela una telenovela que se llamó Por estas calles,
que tuvo un impacto social, bueno, infinitamente mayor aún del que suelen tener, que es muchísimo las telenovelas. Y era una crítica feroz de las instituciones imperantes. En ese momento la democracia venezolana estaba en decadencia, porque en gran parte por el populismo que practicó la democracia venezolana. Es una de las grandes ironías del chavismo, que básicamente encontró un terreno abonado porque el sistema productivo venezolano era un sistema altamente improductivo, y por tanto el chavismo pudo aprovechar mucho esas circunstancias. Pero dice Ibsen, esto ya lo ha dicho muchos años después, que cree que se le pasó la mano, porque él hizo la crítica demoledora contra las instituciones imperantes en ese momento que estaban funcionando dentro de la democracia. Y él cree que se le pasó la mano y que contribuyó a crear ese clima de iconoclasia del que se benefició Chávez, que ese mismo año, el año 92, coincidiendo con la telenovela Por estas calles, da el golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez, que es un poco el inicio de su, en fin, epopeya totalitaria, ¿no? Entonces, pero en fin, es una anécdota. A lo que voy es, hay que usar mejor los espacios de la cultura, la alta cultura y la cultura popular, todas las culturas en favor de nuestras ideas, con mayor, en fin, qué sé yo, fe en nuestra propia capacidad persuasiva. Yo creo que nos ha faltado en América Latina un poco de imaginación, audacia y espíritu competitivo para salir a hacerle frente a la izquierda totalitaria, no solamente en el terreno académico, en el terreno político, en el terreno ideológico, sino también en el terreno de la cultura popular. De todas maneras uno ve el rol que han jugado algunos intelectuales en los procesos históricos, quiero decir, lo de Sartre en Francia apoyando los campos de concentración en la Unión Soviética, o más recientemente escritores tan magníficos, ¿no?, como Saramago o muy puntualmente García Márquez, una de las mejores plumas que ha dado sin duda el mundo, ¿no? Y bueno, apoyando a Fidel Castro, una dictadura antigua, obsoleta, evidente, ¿no? Sí, no, sin duda. Es decir, hay una vieja tradición de intelectuales que son cómplices de los sistemas totalitarios. Hay un famoso título de un escritor francés que es la tradición de los clérigos, ¿no? De los intelectuales. Que es los intelectuales. Es decir, le llamaban clérigos a los intelectuales porque eran, en fin, el pensamiento estaba en el mundo de la Iglesia y se refiere, digamos, habla de una larga tradición. Pero efectivamente, es decir, esa ha sido la norma. En América Latina, algunos de los más grandes, en fin, poetas tienen loas al totalitarismo, ¿no? Desde Rubén Darío hasta el propio Neruda, ¿no? Es decir, es una tradición contra la cual hay que combatir. ¿Por qué? Es una respuesta muy difícil de dar. Nozick, el filósofo americano, tenía una tesis, y era una tesis, en fin, sugerente. Él decía, el problema básico es que el intelectual desconfía del mercado porque en líneas generales no ha tenido éxito en el mercado. El intelectual ve el mercado como una fuerza hostil que no le permite el grado de satisfacción material y de satisfacción de su deseo de gravitación en la sociedad que sí le permiten los sistemas totalitarios, que son maestros en cooptar a los intelectuales, ¿no? El chavismo lo hizo desde el primer día. Desde el primer día el chavismo invitó a muchos intelectuales latinoamericanos a formar parte de su movimiento, y si ustedes se fijan en sus mítines, en sus manifestaciones públicas, en sus eventos políticos internacionales, siempre hay intelectuales que desfilan por ahí y que tienen un protagonismo parecido al de los políticos. El mercado no les suministra desde el otro lado a los intelectuales ese nivel de gravitación, con alguna que otra excepción, desde luego, que sí les suministra el totalitarismo. El mercado no coopta a los intelectuales como los coopta el totalitarismo. Es una tesis de Nozick, en fin, de lo más interesante, ¿no? Que evidentemente no es la única explicación, evidentemente, pero puede haber algo de eso. Hay un elemento muy claro. En los estados donde, en las naciones que tienen estados dirigistas con mucho control, con gravitación alta sobre el presupuesto, el Estado se convierte en el mecenas y es el que elige, el comisario político elige quién es el pintor notable, quién es el escritor de mérito, quién es el artista que va a aparecer en televisión o en cine o que van a hacer cosas. Quiere decir que es una cultura decidida por los comisarios y pagada por el Estado. Eso es muy atractivo para los artistas y para los intelectuales y para muchísima gente que va
comer a ese pesebre porque es la sustitución del mecenas. En las sociedades donde es la sociedad la que elige cuáles son los escritores que le interesan, o cuál es la obra de teatro que quieren ver, o cuál es la película que quieren escuchar, o la música, pues ahí hay un riesgo muy grande para estos artistas, que prefieren la seguridad del comisario que los elige en lugar de que sean los ciudadanos los que elijan cuáles son los triunfadores. Y ese es un problema gravísimo. Hace más calor ahí. Ah, claro, claro. En la época, en el famoso Renacimiento florentino, pues había unos mecenas que eran los que elegían quiénes eran los escultores o los pintores o los arquitectos que iban a hacer las grandes obras. Eso se queda de alguna forma en la cabeza de los creadores. Una semana antes de morir, que ya sabía que se estaba muriendo, Cervantes dedica sus últimas fuerzas a escribirle a un duque para que proteja su obra Persiles y Sigismunda. Le escribe una carta, dice, ya con un pie en el estribo y en ansias de la muerte, señor duque, que sé yo, le escribo, y le escribe pidiéndole que proteja, porque en ese tipo de sociedad dirigista era el poder, era un hombre poderoso el que podía salvarlo de la indiferencia de la sociedad y podía auspiciar la publicación del Persiles. Cervantes murió convencido, equivocadamente convencido, de que el Persiles era mejor obra que el Quijote. Pero bueno, eso no tiene importancia. La importancia que tiene es en darse cuenta de lo que significa el mecenas y lo que significa dentro de una sociedad estatista y dirigista que el Estado se convierta en el mecenas. Por eso, por ejemplo, en España hay una discusión constante de gente que pide que necesitamos el apoyo para que nuestra cultura, y nuestra cultura es el cine que yo hago y el libro que yo escribo, la definición de nuestra cultura es quién está cerca del poder para poder hacer ese reclamo. Pero no dejan que una sociedad libre tome sus decisiones. Y lo que hacen es confundir. Y lo que hacen es proclamar como glorias inmarcesibles, es decir, que no se pueden marchitar, a autores y artistas que no tienen realmente, por lo menos que la sociedad no los considera con el peso que significaría que pudieran efectivamente triunfar como consecuencia de la predilección de las personas. Creo que ese es un tema fundamental y que explica también la adscripción de toda esa gente al poder. Ahora, solo una acotación, Gerardo, muy rápida. Quizás los que fueron más sofisticados en esto, Carlos Alberto, fueron los del PRI en México, el viejo PRI, no el PRI nuevo, que es una variante distinta. Porque efectivamente en el mundo totalitario ocurre eso, pero tarde o temprano se produce una ruptura entre el régimen y los escritores, o los intelectuales en general, porque el régimen siempre lleva más allá de lo tolerable, más allá de lo permisible, su instrumentalización del intelectual. Y por otro lado, en el mundo totalitario hay siempre bolsones de resistencia intelectual contra el poder, es decir, algunos se dejan instrumentalizar, otros se convierten en cierta forma en el gran foco de resistencia. No hay sociedad totalitaria, incluyendo Cuba, donde no haya habido un foco de resistencia intelectual, es decir, son como la reserva moral de la sociedad que resiste contra ellos. Por eso el PRI fue muy inteligente, muy sofisticado, porque hizo exactamente lo mismo que has descrito, ¿no? Los puso a su servicio, les dio un papel descollante, les garantizó, por supuesto, las satisfacciones materiales elementales y les dio además una gravitación, pero les permitió un espacio para la crítica al poder. Es decir, era muy común en México en esos años ver intelectuales, instituciones académicas que tenían una dependencia umbilical del sistema económica y política y de toda naturaleza, del sistema del PRI, que se permitían hacer críticas al PRI, desde luego dentro de unos ciertos límites, una cierta moderación. Y eso le daba al PRI además una legitimidad adicional, porque estar avalado por los intelectuales que tenían una dependencia económica del PRI a través del ejercicio, digamos, de la crítica, le daba una legitimidad, de cierta forma, adicional, ¿no? Y yo creo que fue uno de las claves que manejó el PRI para darse a sí mismo una digamos, perseverancia, ¿no?, tan grande como la que tuvo.
Por eso Mario Vargas Llosa calificó al PRI como la dictadura perfecta, ¿no? ¿Verdad que se equivocó porque no era tan No era tan perfecta, sí. Álvaro, Carlos Alberto, ¿cómo ven la evolución y el eventual desenlace de las situaciones en los dos países que están más graves en términos de libertad, que son Cuba, tu país Cuba y Venezuela? Bueno, yo creo que el socialismo lo que hace muy bien es la construcción de las aulas. Es una jaula hermética, de la cual no es posible escapar, es decir, no es posible destruir la jaula desde dentro, que destruirla desde fuera. Si ustedes observan qué pasó en los países del bloque del Este, en ninguno de los países del bloque del Este se produjo el colapso del comunismo como consecuencia de el pueblo, como en las películas que nosotros vemos que el pueblo siempre corre a defender la libertad. No, fue el pueblo corriendo hacia las fronteras para salvarse, el pueblo corriendo hacia el muro de Berlín para huir, fue la gente corriendo. ¿Por qué? Porque hay 4 controles que una vez que están en manos del Estado es prácticamente imposible sacudírselos. En primer lugar, el control del discurso o relato oficial. En el gobierno todos tienen la misma opinión y el que no tenga la misma opinión es separado inmediatamente y es además acusado de traidor y de vendido al imperialismo yanqui o vendido a cualquier imperialismo al oro de cualquier cancillería siniestra que lo ha comprado. En segundo lugar, el control de los tribunales, el control del aparato judicial. Si ellos ya tienen, por el control del gobierno, la forma de hacer las reglas que les dé la gana, y cuando tienen el control de los organismos encargados de establecer la justicia y de dirimir las disputas entre los ciudadanos, que para eso son o dirimir las disputas de los ciudadanos con el gobierno, cuando ellos tienen el control de eso, tienen el control de prácticamente todo. ¿Qué les falta? Faltaban dos cosas. El control sobre los medios represivos, policía, ejército, servicios de inteligencia, un control total, un control férreo. Una vez que tienen eso en la mano, ya van teniendo todo el aparato, es decir, la construcción de las aulas es casi perfecta. Queda un elemento, y un elemento muy importante, que es la construcción del relato. Hay luego una historia maravillosa de niños que se vacunan constantemente y de sociedades ricas en donde realmente, incluso como ya no pueden decir que son sociedades que consumen, son sociedades voluntariamente austeras que han decidido por el bien de la humanidad comportarse de una manera no solo gallarda y revolucionaria, sino además han elegido la austeridad y la pobreza porque eso es lo correcto y es lo digno, que todos tengan un mínimo y que nadie se distinga en especial. Ese relato revolucionario que muchas veces tiene el eco de gente ingenua que va a esos países. Yo recuerdo, hay un libro famoso de alguien que recogió, un húngaro, no me acuerdo ahora el nombre, que recogió todos los párrafos de alabanza a esos sistemas escritos en Occidente y son tremendos. Uno de los Rockefeller, yo no sé cuál es, fue a China, la China de Mao, no la China de ahora, la China de Mao, y le encantó aquel país maravilloso donde todo el mundo cantaba de alegría. La China que mató 60 millones de personas y en donde había un hambre atroz y en donde se cometieron todos los disparates posibles, lo que oyó este hombre fue que los chinos cantaban de alegría. Entonces, como ese disparate, hay uno y otro que convalida el mensaje oficial, el discurso oficial de que aquí no pasa nada. ¿Y quiénes son los que se oponen a ese paraíso extraordinario que ellos han creado? Los fascistas, los criminales, los terroristas, los agentes de la CIA, la gente que tiene el corazón de pedernal y que no les importa la miseria de los pueblos. Ya construyen con eso. No les importa que no sea creído por la propia sociedad, pero eso no tiene ninguna importancia. Lo que le importa es
que la coartada sea manifestada con claridad. Una vez que se tienen esos 4 elementos, esa jaula no es posible de vulnerar. No lo ha sido nunca. ¿Cómo cae el comunismo? Porque hay un resquebrajamiento en la cúpula, porque hay un señor que se llama Gorbachev, que por las razones equivocadas que fueran, decidió hacer unos cambios para salvar el comunismo, y era un señor que además tenía una característica personal muy curiosa, y es que rechazaba la violencia. Eso me lo contó uno de sus asistentes personales. Él tenía una especie de rechazo intuitivo a la violencia. Ese era el hombre perfecto para desmontar el sistema, porque si dijo, ahora se puede criticar libremente, y no estaba dispuesto a reprimir, ese sistema se desmoronaba, como se desmoronó. Ahora, mientras eso no suceda, mientras los partidos comunistas se mantengan firmes, mientras el discurso sea el mismo, mientras tengan el control del sistema judicial, mientras los cuerpos represivos respondan a ellos, no hay forma humana de desmontar eso. Yo espero que Argentina nunca se vea abocada a esa situación. Lo conozco muy bien la historia de mi país, la historia de Cuba. En Cuba hubo rebeliones y actitudes levantiscas desde el principio de la República que no hicieron ningún bien, por cierto, al establecimiento de la República. El primer presidente electo fue en 1902 y a los 6 meses ya había un grupo intentando secuestrarlo. Quiere decir que era un país extraordinariamente rebelde, que hizo revoluciones asombrosas. En 1933 los estudiantes tomaron el poder, una cosa loca y además perjudicial, pero lo hicieron y tomaron el poder en nombre de la revolución, y se instaló en la mentalidad de la gente la idea revolucionaria de que un día vendría un grupo de gente extraordinaria y bien pensante y bien intencionada a salvar al conjunto de la sociedad. Esa gente llegó al poder en 1959 y ya sabemos lo que pasó. Desde entonces, desde hace 56 años están instalados en el poder. Los cubanos dejaron de ser, se acabó la testosterona en ese país. Dejó ¿por qué? ¿Qué pasó? Pasó que la construcción del totalitarismo es perfecta. Y ojalá que eso nunca llegue a este país. ¿Y Venezuela? En Venezuela están en vías de eso. A los venezolanos por ahora los protege una paradoja, y es que son desorganizados hasta para eso. Es muy paradójico, pero es así. Pero están en vías de eso. Ya tienen el control, ya dicen lo que les da la gana, tienen el control de los tribunales, condenan. Este señor que acaban de poner en libertad, Simonovich, que era un comisario de la policía, lo acaban de acusar. Es decir, lo acusaron hace 10 años y estuvo casi 10 años preso por unos crímenes que cometió el gobierno, que cometieron los partidarios del chavismo, que hay películas de ellos disparando en el puente Yaguno y matando gente, que no hay duda de quiénes son los que mataron y quiénes son los criminales, pero no importa, porque si uno tiene el control de los tribunales y el control del relato, pues los muertos son la consecuencia de la actuación de los enemigos del régimen. Es posible que en Venezuela la crisis económica produzca la división del aparato de poder, porque la crisis económica es muy intensa, porque como una cifra que da Álvaro que es correcta, Venezuela ingresó 1 billón o trillón en inglés de dólares como consecuencia de los precios del petróleo desde que el chavismo llegó al poder, que es más dinero, son más recursos que todos los recursos recibidos por la sociedad venezolana a lo largo de toda su historia desde que se declaró la independencia. Un río de petrodólares. Pero lo malbarataron, lo malutilizaron, lo malgastaron, se lo robaron de una manera descarada, y hay una inconformidad muy grande, y uno ve síntomas de ruptura dentro de la estructura de poder. Ministros que se van y denuncian, y todavía hay pequeños espacios, curiosamente algunos espacios de la izquierda inconforme. Por ejemplo, hay una web que se llama Aporrea,
donde pueden decir horrores, Álvaro es un agente de la CIA, yo soy un terrorista siniestro, qué sé yo, pueden decir, pero donde hay espacio para cierta crítica. Quiere decir que ahí todavía hay una esperanza de que se produzca el resquebrajamiento del poder político y que eso genere unos cambios. Ahora, primero es imprevisible y luego durante mucho tiempo el chavismo gravitará sobre la sociedad venezolana con más energía que el peronismo sobre la sociedad argentina. Perón se murió en el 73 o 74, no me acuerdo. 74. 74. Y todavía sigue de alguna manera paseándose por la estructura política del país. Bueno, en Venezuela va a ser peor. Álvaro. Cuando Carlos Alberto decía que en Venezuela todavía no se ha instalado el totalitarismo porque son desorganizados hasta para eso, me acordé de lo que se decía del imperio austrohúngaro, que era el autoritarismo moderado por la confusión. Hay un poquito de eso en Venezuela, ¿no? A ver, es una pregunta que creo que hay que hacerle a María Corina Machado esta tarde, si logramos comunicarnos. Esta tarde vamos a tener un diálogo que creo va a ser muy interesante con el sugestivo título Argenzuela. Álvaro Vargas Llosa va a coordinar un diálogo con Jorge Lanata desde Buenos Aires y con María Corina Machado desde Venezuela. Que es una de las grandes líderes de la resistencia democrática venezolana y que es perseguida y, en fin, nunca se rinde. Ellos van hacia la dictadura ornitológica, la dictadura de los pajaritos. Pero efectivamente hay factores que son, digamos, obstáculos en el camino. El tema económico es el que mencionó Carlos Alberto, es impresionante. Es un país que cuando llega Chávez al poder producía mucho petróleo, producía petróleo del que vivía el país ya, pero vendía el barril a $8. Y a lo largo de la última década ese precio se multiplicó por, ¿qué? 9 o 10 prácticamente. Es decir, se multiplicó por 10 el ingreso fiscal que recibe el Estado venezolano gracias al petróleo. Y en esas circunstancias providenciales, es decir, únicas en la historia del petróleo venezolano, se las arreglaron para producir 1 millón de barriles de petróleo menos, diarios, menos de los que producían cuando Chávez llegó al poder. Hay que darle el premio Nobel de Economía a Chávez. Es decir, ustedes y nosotros nos proponemos hacer eso con un país y no hay manera de que lo logremos, imposible. Y sin embargo es lo que ha pasado. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque hacían cosas fantásticas. Yo me tomé el trabajo una vez de estudiar los estados financieros, los balances y las cuentas de resultados de PDVSA, el gigante petrolero venezolano. Y lo que hacían era una cosa verdaderamente fantástica. Se llevaban la mitad del dinero que ingresaba por las ventas, no en pagar costos, que es lo lógico, ¿no? Uno tiene ventas, una parte de eso obviamente cubre los costos. No, ellos se llevaban ese dinero básicamente a dos destinos. Uno son los programas, lo que llaman ellos los programas de redistribución social, que son las famosas misiones, que son básicamente instrumentos de control político, muchos de ellos manejados en su momento por cubanos, solo que los cubanos que trajeron de Cuba para que los gerenciaran, después se fueron de ahí, se fueron al exilio, porque lo último que querían era realmente cumplir con la misión que les habían encomendado. Para ellos era un pretexto Venezuela simplemente para escapar de la isla. Y el otro destino era el propio Estado venezolano, que era básicamente sostener el aparato represivo. Entonces, una parte del dinero de las ventas de PDVSA para sostener los programas de clientelismo político y otra parte para sostener el aparato represivo. Eso representaba la mitad de las ventas de PDVSA. Es decir, cada año la mitad de lo que ingresaba PDVSA con un precio de petróleo que se había multiplicado por 9 o por 10 se iba destinado a eso. Y por supuesto, el resultado ha sido el que ya sabemos, un porcentaje muy amplio de la sociedad venezolana anestesiado por la subvención, el control político, y otro, básicamente, la construcción de ese aparato represivo del que hablaba Carlos Alberto en el caso de Cuba, que ellos querían reproducir en Venezuela y que han logrado reproducir hasta cierto punto. El resultado de este tipo de gestión económica pues, ha sido, porque digamos, sumado a eso está por supuesto todo lo demás, los controles de precios, las expropiaciones, el hostigamiento perpetuo al capital tanto nacional como extranjero, un manejo del gasto público desquiciado, en fin, todo lo que ya sabemos, y eso ha producido un colapso del aparato productivo, una inflación que ya está en los bordes de la hiperinflación, una escasez que es verdaderamente pavorosa, no encuentran absolutamente nada. Y entonces puede que ese escenario haga difícil la construcción de un Estado totalitario
Perfecto. Ya sabemos que ninguna revolución se dio nunca por razones primordialmente económicas, pero el deterioro económico puede ser desde luego un escenario propicio. Si hay otros factores de tipo moral o de tipo político o de tipo social, además del económico, para que se produzcan las condiciones para un cambio de régimen. Así que yo no pierdo las esperanzas. Un factor adicional que las permite es precisamente el valor enorme de los líderes de la resistencia venezolana, ¿no? Saben ustedes que hay una persona muy valiosa que está en la cárcel, que es Leopoldo López, que junto con María Corina Machado y con Antonio Ledesma, el alcalde de Caracas, formaron un grupo que se llama La Salida, para forzar por la vía pacífica, a pesar de la propaganda oficial, por la vía pacífica, la salida del régimen a través de las distintas posibilidades que ofrecen los propios mecanismos constitucionales de la dictadura chavista. Sin embargo, desde luego, eso está costando más de lo que parecía, a pesar de que yo creo que ya hay una masa crítica, una mayoría de venezolanos que están con ellos, porque el sistema ha logrado hasta cierto punto un cierto grado de eficacia en la represión política. Habrá que preguntarle a María Corina cómo están las cosas y qué perspectivas hay, pero tengo la impresión de que allí la batalla todavía no se ha perdido del todo, y mientras no se pierda hay que seguir dándola, y también después si alguna vez se pierde. Bueno, le voy a hacer una última pregunta, un poquito envenenada. Me gustaría que nos den una breve opinión sobre la Argentina. Bueno. Hay un pesimista y hay un optimista en la mesa, o sea que es perfecto. Es perfecto. Yo creo que veo un peligro en la situación argentina. No solo. El peligro que veo es que ante una crisis como la que tiene el gobierno actual, a mi juicio provocada por la misma incompetencia del gobierno, ellos intenten escapar marchando en la dirección del error. Es decir, que radicalicen el discurso político, que se acerquen a lo que es la concepción chavista, que intenten huir hacia adelante. Un gobierno sensato, que ya es una premisa complicada, un gobierno sensato rectificaba, llamaba a la oposición, buscaba una salida a una crisis económica evidente, es decir, una crisis donde la crisis se refleja en una cosa tan sencilla como que el dólar oficial vale 8 y en la calle vale 15. Esa diferencia de casi el 100%, eso refleja que hay un desbarajuste esencial en la economía argentina, que se manifiesta en el desabastecimiento. No van a tener problemas graves de desempleo, porque en la medida en que la inflación vaya creciendo, ustedes saben que la inflación y el desempleo van de la mano, al revés, van en direcciones contrarias, porque cada vez cuesta más barato colocar a un trabajador si se mide en términos de divisas. Yo veo ese riesgo grande, veo la desfachatez en el lenguaje, la incapacidad de reconocer errores, el culpar a los demás siempre de los disparates que se cometen, y todo eso me da muy mala espina. Pero como dice Álvaro, yo creo que hay una deformación, la vieja definición del pesimista, ¿no?, que es un optimista bien informado, ¿no? Yo me temo que por ahí pueden ir los tiros, y creo que hay que estar muy alerta para evitar que eso ocurra. Y hay que defender a capa y espada la libertad, y la libertad que incluye la libertad económica, que es una expresión clarísima de la libertad. La joven que terminó su discurso, que por cierto me encantó ver gente joven en estas cosas, porque como normalmente no hay gente joven que defienda las ideas de la libertad, me encantó oírlo, y ella dijo que algo así como que la libertad es que cada persona sea el capitán de su propia vida, tenga la capacidad de tomar decisiones individuales. Eso es una de las cosas que desaparece en el totalitarismo.
y desaparece a los extremos tremendos. Perdóname que haga una, porque siempre me gusta, eso puede desaparecer en una sociedad totalitaria al extremo de exigirle a la sociedad la pérdida del control, es decir, la pérdida de su afectividad. En la década de los 60, en mi país y en todo el mundo soviético, porque es un sistema calcado de los soviéticos, pero en mi país, en Cuba, el gobierno dio la orden de no tener relaciones de carácter familiar, ni personal, ni afectivo, con ninguna persona que se hubiera ido del país o que mostrara ser desafecto a la revolución. Automáticamente, millones de lazos entre padres e hijos, entre hermanos, entre esposos, entre amigos, se cortaron. Cuando un Estado es capaz de entrar en el corazón de la gente y manejar la afectividad de las personas, imagínense ustedes el grado de devastación y de tristeza que eso produce en la sociedad. Porque desaparece cualquier tipo de coherencia. Ya no puedo yo ni siquiera amar a quien yo quiero amar, no puedo mostrar mi desafecto porque con el que rechazo. Eso es terrible y produce además una angustia personal muy, muy grave, que es la angustia de los sistemas totalitarios, que por eso provoca un rechazo y que la gente trata de escapar. Me gustó mucho esa frase de ser el capitán de sus propias decisiones y de su propia vida. Eso, ojalá que no lo pierdan, porque eso sería gravísimo. Sí, es lo que algunos cubanos llaman el daño antropológico, ¿no? Que yo no entendía bien lo que era cuando escuché de aquello, y la verdad que efectivamente algo de eso. Álvaro, Argentina. Bueno, yo tengo un gran optimismo con Argentina, porque está ocurriendo lo que todos sabíamos que tarde o temprano iba a ocurrir, y porque está ocurriendo en un momento que es también una oportunidad de cambio. La coincidencia de ambas cosas a mí me suscita un gran optimismo de corto plazo, el optimismo de largo plazo que lo suscitan estos jóvenes, desde luego. Nosotros venimos mucho a Argentina, y yo venía a lo largo de la última década, venía cada año y pronosticaba las 7 plagas de Egipto. Decía, este modelo es insostenible, esto se viene abajo en cualquier momento, esto está a punto de estallar, el próximo año que yo venga aquí verán que tenía razón, y cada año volvía. Argentina la cosa estaba mejor, los empresarios felices, la clase media consumía como nunca, el optimismo del sistema era de tal naturaleza que la oposición ni siquiera se atrevía a esbozar, digamos, un futuro distinto del que le marcaba el propio gobierno, mucho menos todavía a proponer una alternativa liberal. Y lo que estaba pasando lo sabemos todos, eran circunstancias internacionales excepcionales. No es la primera vez que los commodities argentinos, los commodities peruanos, los commodities chilenos, los commodities de buena parte de América Latina se ven tan beneficiados por el contexto internacional, pero sí es la primera vez que eso ocurre con ese nivel de intensidad. Lógicamente, si las exportaciones argentinas pasan de 20 y pico mil millones de dólares, 80.000 millones de dólares, y la soja, que representa la cuarta parte de la economía, se dispara en el mercado internacional, es elemental que el gobierno va a ingresar muchísimo dinero al fisco y que eso le va a permitir financiar durante un cierto tiempo su política redistributiva. Es lógico que en ese escenario la vieja política peronista de exprimir al campo para subvencionar a la ciudad y crear un voto cautivo en la ciudad va a tener un cierto éxito de corto plazo, pero tarde o temprano eso tenía que acabar, y eso se acabó, y se acabó de un modo que es en estos momentos ya visible para el gran público, y esto es lo que a mí me parece muy importante, ¿no? Cuando un país empieza a mostrar los desequilibrios que se están dando en Argentina en este momento de esa forma, ya no es un debate académico, ya no es un asunto de foros económicos, ya pasa a ser un asunto del bolsillo de cada familia, y eso es lo que a mí me suscita una enorme esperanza. Tan es así, si puedo decir algo que suena cruel, pero en el fondo no es cruel, créanme. Yo me asusté cuando, después de la derrota del gobierno en las elecciones legislativas, llamaron a Capitanich, a la jefatura del gabinete, y dio la impresión el gobierno de empezar a enderezar un poquito el rumbo. Dio la impresión de que el gobierno había recibido el mensaje de la calle con un cierto susto y que había pensado en la obligación, desde luego, muy a pesar del propio gobierno, de enmendar un poco el rumbo para evitar la erosión definitiva de su base social. Felizmente eso no duró mucho tiempo.
No sé muy bien por qué razones, probablemente algunas de ellas en el oscuro fondo psicológico de quienes mandan en el país, eso se frenó y volvieron otra vez a tomar la vieja ruta, y yo creo que ahora ese va a ser el camino hasta el final del gobierno. Por lo tanto, está garantizado que lo que ahora está pasando se agrave en los próximos meses. Este año, como saben ustedes, la economía argentina no va a crecer, va a tener un crecimiento negativo. Tuvo un crecimiento el primer semestre ligeramente positivo, el segundo semestre ya es negativo. El crecimiento que están dando a Argentina los organismos internacionales para este año es menos 2%, más o menos, se está encogiendo la economía. No tengo que decirles a ustedes lo que está pasando con el dólar, es delirante que en enero se produzca una devaluación traumática, se cierre la brecha entre el dólar oficial y el dólar de la calle, y pocos meses después el dólar de la calle esté ahora 70-80% por encima del oficial, y probablemente va a ser más de 100% dentro de muy poco tiempo. Es aún más demencial que un gobierno que ha ingresado, también en el caso argentino, $1 billón, $1 billón, gracias a todas esas exportaciones, tenga hoy día déficit fiscal. ¿Y cómo se explica semejante cosa? Porque el populismo conduce inevitablemente a eso, incluso en épocas de bonanza, ¿no? Entonces, a lo que voy es que eso está creando unas condiciones sociales propicias para dos cosas. Primero, para un cierto desencanto con respecto al populismo. No digo que del 100% de los argentinos, ya sabemos que el populismo, por muchas de las razones que se han dicho aquí, tiene una cierta capacidad de resistir a la propia comprobación de los desastres que produce, pero yo sí creo que hay hoy día en una mayoría de argentinos una conciencia más cabal de las consecuencias que tiene el modelo que han aplaudido a lo largo de muchos años, y creo también que se da la circunstancia feliz de que eso coincide con el calendario electoral. Se está preparando en este país una elección presidencial, a mi modo de ver, de una extraordinaria importancia para toda Sudamérica y para todo el continente. Si la oposición sabe sacar partido de esas circunstancias, sabe construir una fórmula de entendimiento entre sus distintos actores, si ellos saben deponer sus aspiraciones, o si no deponerlas, por lo menos colocarlas, digamos, en la prelación de prioridades donde hay que colocarlas, y poner por delante de ellas el interés de su país, que es el que pasa por un cambio de modelo, y saben hacer una campaña imaginativa con un buen relato, como decía Carlos Alberto Montaner hace un momento. Yo no tengo ninguna duda de que el próximo año se va a producir un gran vuelco en Argentina hacia el cambio de modelo. Ya dependerá, por supuesto, de los líderes que encabecen ese cambio, que esas reformas se hagan bien, que se hagan rápido, que se hagan de una manera mucho más coherente y, por supuesto, más limpia y transparente que en los años 90. Hay que aprender mucho de los errores que se cometieron en los años 90, pero si eso se da, yo no tengo ninguna duda de que va a haber una reacción inmediata de la economía en Argentina. Eso le va a dar una cierta legitimidad y base social a ese futuro gobierno, y si eso ocurre, yo tengo la impresión de que las cosas van a mejorar mucho en Argentina, pero desde luego queda muchísimo por hacer. En el largo plazo mi fe está en estos muchachos. Sí, 15 segundos nada más para hacer una especie de acotación a lo que dice Álvaro, que ojalá que ocurra así, pero lo que sí me gustaría prevenirlos contra uno de los criterios más perniciosos que hay en estas situaciones, y es la idea de que aquí no puede pasar lo peor. Aquí sí puede pasar lo peor. Recuerdo en 1998, en Venezuela, cuando era evidente que Chávez llevaba ese país a la locura. Era evidente, pero no era evidente porque uno fuera sino bastaba leer los papeles y bastaba ver la conferencia que dio en la Universidad de La Habana para saber que ese país iba a ser arrastrado al fracaso. Y no hay por qué no creer en los discursos del adversario cuando advierte cosas que nos parece que son imposibles. No hay nada imposible. Observen que la jaula totalitaria la han construido en países católicos, en países protestantes, en países de raíz germánica, en países de raíz eslava, en desordenados países caribeños, simpáticos y bailadores de qué sé yo, de salsa, en China, en países tibetanos. Es decir, no existe ninguna cultura, no existe ninguna sociedad que esté vacunada contra un modelo de control social como el totalitarismo.
Si evoluciona en esa dirección, puede ocurrir. Esperemos que no ocurra. Muchas gracias, Carlos Alberto, Álvaro. Les pido un aplauso para ellos. Y convocamos inmediatamente a Juan Manuel Agüero y a los panelistas Emilio Cárdenas, Ian Vázquez y José Francisco García.